Han pasado muchos, muchos casos y casos así muy fuertes. eh, y no doy nombre, lógicamente, pero el caso de una chiquita post pandemia, ¿verdad? Que tuvo dos intentos de suicidio, dos intentos con 13 años, con 13 años. Y el caso fue que ella vivía con los abuelos, eh, la mamá no vivía aquí en Paraguay, el papá desconocido, padre ausente, y era el tiempo que se tenían que hacer todas las tareas por celular, internet, de las clases virtuales, ¿verdad? Y bueno, fue así que sus compañeras y compañeros empezaron a entrar en diferentes grupos y ella entró en un grupo eh, donde creo que se le dice sexting, le empezaron a pedir que pase fotos con poca ropa, ¿verdad? Y cuando ella fue descubierta, intentó quitarse la vida, ¿verdad? Porque fue tanta la La presión, presión. fue tanta la vergüenza que ella pasó, ¿verdad? Y ese fue un caso que a mí me afectó muchísimo, porque cómo hoy están jugando con ese tipo de criaturas, digo yo, criaturas tan inocentes, ¿verdad? Y en su inocencia los perversos juegan con eso, ¿verdad? Y hablamos muchísimo con esta chiquita y tratamos de sacarle al camino de vuelta, de devolverle la motivación de vivir, de poder reencauzar su vida, ¿verdad? Que sí ocurrió, pero que podría haber esperanza para ella. En este episodio le tenemos a una persona demasiado importante en este podcast que se llama Sin Filtros. Le tenemos a un amigo, una persona a quien yo aprecio mucho, en quien también uno de repente se inspira en ciertos momentos difíciles, al amigo del Pastor Lucho. Se le conoce como Pastor Lucho, pero él es psicólogo, Pastor Luis Gauto. Él es la persona que el día de hoy va a estar hablando con nosotros de los problemas de ansiedad, la depresión, el grave problema del suicidio que estamos teniendo últimamente. Nos está acosando demasiado fuerte en la sociedad. Y también, ¿por qué no hablar un poco de la fe? Querido Pastor Lucho, bienvenido. Gracias por tu tiempo, por acceder a este pequeño diálogo que vamos a tener, y la idea es que de esta conversación salgan cosas positivas para la gente, para que la gente pueda reflexionar y también podamos ayudar de repente a un amigo cercano. Ok, ok. Buenas tardes. Un gusto compartir contigo, David. Y bueno, queremos tocar este tema específicamente de la ansiedad, depresión, el suicidio, que es justamente uno de los problemas que estamos enfrentando. ¿Cómo detectar? ¿Cómo abordar? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo derivar en caso de que de repente se escape de las manos ya del consejo familiar o del consejo de amistad? ¿A dónde recurrir? Entonces, gracias por esta oportunidad y creo que es un tema del momento. Los acontecimientos últimos desde el puente Cavalcanti han conmovido a toda la sociedad hernandariense y por qué no de Ciudad del Este también. Así es, Pastor, como te dije hace rato fuera de cámara, realmente cada uno vive diferente esta situación. Hay gente que le toca más fuerte, otros no, ¿verdad? Sí. Tal vez hay personas cercanas, familia, amigo, vecino, Ujú. que tomó esa drástica decisión y hace que de repente uno sienta de una manera diferente. Por eso te había comentado que para mi caso personal también me toca mucho, y tal vez entender qué hacemos, ¿verdad? Para ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, si empezamos por la cuestión puntual de lo que vos, cómo uno detecta la ansiedad, cómo uno puede de repente hacer para que la persona que tenga un problema podamos ayudarle a la persona, o cuáles son como psicólogo, qué es lo que vos recomendás, ¿verdad? Bueno, primero que nada tenemos que entender que específicamente el caso de suicidio tiene múltiples factores que pueden llevar a esta drástica situación o decisión, como dijiste, ¿verdad? Están los factores biológicos, ¿verdad? Nosotros llamamos depresión endógena cuando tiene que ver justamente el desequilibrio de ciertos componentes
neurotransmisores del ser humano, ¿verdad? La baja de la serotonina y todo eso, eso puede deberse a enfermedades como, por decir, la diabetes, problemas de las tiroides, ¿verdad? Que disminuyen este tema. Y muchas veces no entendemos por qué un diabético, un problema tiroidal puede desembocar en una depresión y esa depresión llevar a la drástica determinación de suicidio. Están también los factores psicológicos, por ejemplo, la pérdida del matrimonio, el fallecimiento de un ser querido, un hijo, un padre, esta baja autoestima que hoy día, especialmente en los jóvenes que están siendo muy atacados por el bullying y todas esas cosas, ¿verdad? Menospreciados, atacados por sus defectos físicos o por los problemas que hoy tenemos con las clases sociales, etcétera, etcétera. Y también los psicológicos que traen los trastornos mentales, ¿verdad? Que muchas veces llevan a esta decisión. Otro factor puede ser el factor social, ¿verdad? Y solamente a modo de comentario, en la pospandemia, cuando volvieron a abrirse las posibilidades de reuniones, consultas y todo ese tipo de cosas, hubo como una avalancha de personas con intentos de suicidio. Muchos se suicidaron. ¿Por qué? Porque perdieron su trabajo, porque perdieron sus negocios o tuvieron que cerrar emprendimientos que tenían, etcétera, etcétera. Y la pandemia trajo mucho dolor, eso es sabido, ¿verdad? Y vos sabés, David, que teníamos a veces 3 o 4 personas por semana atendiendo y de diferentes franjas etarias, ¿verdad? El suicidio, la depresión, la ansiedad no respeta edad, no respeta clase social. Y atendimos adolescentes como también personas mayores que perdieron la gana de vivir y estaban pensando o intentaron el suicidio, Y hay personas, pastor, que de repente no saben cómo canalizar ese problema. Yo voy a hablar de David Monzón Ujú. post pandemia, ¿verdad? O la pandemia. Como todos saben, yo me dedico a la gastronomía, entretenimiento, bar, discoteca. Vino el cierre y yo Sí, dejé de sí, trabajar. sí. Yo tenía 2 hijos, ¿verdad? Ujú. Tenía que Un, dar de comer. un recién nacido, o sea, un bebé con meses y una nena de años, ¿verdad? 6 años, 7 años. ¿Y cómo hacía si yo no podía trabajar? Ujú, ¿Verdad? ujú. ¿Cómo yo le iba a dar de comer a mis hijos? Entonces, con todas las cuentas que quedé viendo a medio mundo y el estrés y de repente la falta de... Uno también la fortaleza psicológica, la crianza, la familia, cada uno tiene una crianza diferente. Entonces, Sí. digo, en mi caso, yo supe sobrellevar a pesar de todos los problemas, pero hay gente que tal vez, como decís, no tuvo la crianza en la base familiar Sí, también y fundamental para eso, ¿verdad, pastor? exactamente. Yo uso un eslogan que suelo decir que aunque le paguemos a nuestros hijos o hayan pagado a nuestros padres los mejores colegios de la ciudad, la familia es la mejor escuela. Y ese soporte, esa estructura familiar, esa estructura emocional viene del hogar, viene de la familia. Y bueno, ¿qué pasó en la pandemia, Sí, refiriéndonos a este tiempo específico? Aparte de lo que vos estás diciendo en el área económica, esas miles de familias que perdieron o a uno de sus miembros, a dos de sus miembros, en plena pandemia, sin poder trabajar, eso fue una catástrofe. Para mí un experimento social y psicológico que hicieron a personas malintencionadas, pero de eso no vamos a hablar hoy. Pero sí decir que fue un tiempo muy duro. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Me decís, ¿cómo detectar o cómo ayudar eso, ¿verdad? Eh, yo hago como una cadena en este tema, ¿verdad? Empieza con un estrés, ¿verdad? Un estrés muy alto de la persona. El estrés consume todas las serotoninas, ¿verdad? La persona está agotadísima emocionalmente. Del estrés pasa a la ansiedad, de la ansiedad, que es primo hermano de la depresión, va a la depresión. Y cuando llega la depresión, se acaban las ganas de hacer lo que le gusta hacer, no duerme bien, no come bien. Entonces, ya como última alternativa, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿De qué sirve mi vida? Mi vida no tiene sentido y toman esa
drástica decisión, intentando o materializando en sí, ¿verdad? Pero los pensamientos suicidas sí pasan por la mente de las personas que, como decís, no tienen o no tuvieron esa estructura familiar, esa estructura espiritual como para poder soportar los embates de la vida. Porque la vida es lucha, la vida es batalla diaria, la vida es eh, 3 pasos adelante y 2 pasos atrás. No todo es recto, lineal, espectacular. No, la vida tiene es como Montaña rusa. una montaña rusa, exactamente, con subidas y bajadas, curvas. Y, bueno, no todo en la vida sale bien, pero hay que saber conllevar esas cosas. ¿Y cómo es lidiar o cómo es entender, leer, comprender, pero las Sí. señales para que la persona que de repente está pasando un momento delicado o difícil y el amigo o el pariente de repente tenga Ujú. esa posibilidad de ayudar o de repente poder auxiliarle a esa persona que Sí, está pasando un momento tan complicado que de repente en ese momento no ve, como dice, la la salida salida. o Entonces, la luz en el fondo del túnel. así. Eh, También uso esta ilustración cuando estamos conduciendo, ¿verdad? En el tablero del auto aparecen ciertas luces de alarma, Ujú. o de aceite, o la falta de fluido de freno, o la luz de temperatura, ¿verdad? Bueno, hay señales, y una de ellas es de repente el estado de abandono en el que entra la persona. Vos te ves a una persona que siempre estuvo bien puesta, arreglada, el pelo, y después de un tiempo uno le ve muy desaliñado, le ve eh, no solamente eso, sino falta de aseo, descuidando su aspecto personal. Esa es una de las señales que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué ese giro de 180 grados de ser una persona que se cuidaba mucho, que atendía su aspecto físico, su presentación, de repente está tan dejada? Otra señal es la frase que a veces quiero desaparecer de este mundo. ¿Escuchaste ese tipo de Sí. frases, verdad? O ya no me importa nada, ocurra lo que ocurra, todos vamos a parar al traje de madera. Ese tipo de frases que son muy típicas en personas que están perdiendo el sentido de vivir. Y acá hay un punto importante, antes de seguir con las señales. Eh, Estamos viviendo en una sociedad casi sin propósito, inmediatista, una sociedad de lo instantáneo. ¿Por qué? Porque hoy nuestra sociedad está, por decir, no puedo decir plagada, pero nuestra sociedad está inundada por el éxito, entre comillas, ¿verdad? De personas, los TikTokers, los influencers, que de la nada se levantan espectacularmente en lo económico porque tienen no sé cuántos miles de likes y todo ese tipo de cosas. Entonces, especialmente nuestros adolescentes y jóvenes quieren copiar eso. Y hoy la sociedad ya no valora el esfuerzo. Yo soy mucho mayor que vos, a lo mejor puedo ser tu papá. Pero nosotros aprendimos de nuestros padres, ¿verdad? Por el esfuerzo. Así es, bueno. Nosotros aprendimos que teníamos que remar duro para salir adelante. Bueno, hoy lo inmediato, lo rápido, eso es lo que atrae, eso es lo que llama la atención. Y aparecen unos modelos totalmente distorsionados, ¿verdad? Modelos, digo, ídolos, personas que de repente surgen así. Entonces, eso es importante. Otra señal, y a lo mejor muy poca gente tiene en cuenta, cuando una persona empieza a regalar cosas significativas para él, cuando empieza a decir, no, yo te dejo esto, es una señal como que se está despidiendo. Hay que tener en cuenta también esa señal. Eh, Se vuelve la persona irritable, se vuelve la persona con una fatiga tremenda, no le gusta hacer o no está haciendo lo que le gustaba hacer. Le gustaba la pesca, le gustaba jugar fútbol, le gustaba el piqui, le gustaba... Y de repente pierde las ganas por todas esas cosas. Ojo, llamada de Llamado a atención, atención. luz en el tablero, ¿verdad? Una desesperanza profunda. El mundo está un desastre. ¿Para qué vamos a seguir viviendo? Yo ya no quiero tener hijos. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a criar a mi hijo el día de mañana? No, mejor no tener hijos. Y ese tipo
de mensajes tiene que llamar la atención y cuidar eso, ¿verdad? Y otra señal que tenemos que tener en cuenta, y no digo es la última, pero de la que quiero mencionar, los cambios bruscos de conducta de una persona. De la noche a la mañana, esa persona cambia en su conducta, en su manera de ser, llama la atención su manera de actuar, y entonces esa también es una señal de que esa persona está en un cuadro emocional que necesita atención. Eso es muy importante tener en cuenta. Pastor, y en tu caso, decime un poco, ¿vos tuviste un caso cercano tuyo que te tocó así vivenciar una persona cercana que se suicidó? Bueno, gracias a Dios, así muy, muy cercana, parientes o amigos muy cercanos, no, ¿verdad? Pero sí ya en mi función de consejero, de pastor, de psicólogo, llevo más de 28 años trabajando en este menester, ¿verdad? Ministerial, y tengo 22 años como profesional psicólogo, y por mi consultorio, por mi oficina pastoral han pasado muchos casos, y casos así muy fuertes, y no doy nombre lógicamente, pero el caso de una chiquita post pandemia, ¿verdad? Que tuvo 2 intentos de suicidio, 2 intentos con 13 años, y el caso fue que ella vivía con los abuelos, la mamá no vivía aquí en Paraguay, el papá desconocido, padre ausente, y era el tiempo que se tenían que hacer todas las tareas por celular, internet, de las clases virtuales, ¿verdad? Y bueno, fue así que sus compañeras y compañeros empezaron a entrar en diferentes grupos, y ella entró en un grupo donde creo que se le dice sexting. Le empezaron a pedir que pase fotos con poca ropa, ¿verdad? Y cuando ella fue descubierta, intentó quitarse la vida, ¿verdad? Porque fue tanta la presión, fue tanta la vergüenza que ella pasó, ¿verdad? Y ese fue un caso que a mí me afectó muchísimo, porque cómo hoy están jugando con ese tipo de criaturas, digo yo, criaturas tan inocentes, ¿verdad? Y en su inocencia los perversos juegan con eso, ¿verdad? Y hablamos muchísimo con esta chiquita y tratamos de sacarle al camino de vuelta, de devolverle la motivación de vivir, de poder reencauzar su vida, ¿verdad? Que sí ocurrió, pero que podría haber esperanza para ella. Bueno, la mamá creo que después vino a buscarla y le llevó con ella a vivir, ¿verdad? Pero esa fue una de las situaciones que más me afectó. Trato de no tener un enlazamiento emocional, porque como psicólogo, como pastor, si bien tengo que velar por la vida de las personas, pero también hay una parte emocional que es inherente al ser humano, y no puedo pasar por alto estas situaciones, pero son situaciones muy fuertes que de tanto en tanto nos toca pasar, ¿verdad? El caso que contó Aldo, no sé si fue fuera de cámara, me dijo, celebramos, yo soy bombero, me dice, yo celebramos el momento donde le salvamos a un amigo que intentó suicidarse, y fue una celebración porque logramos, pero al día siguiente consiguió suicidarse. Entonces, todo ese tema, ese tipo de cosas hace que una persona de repente dice, bueno, yo hago el intento, logré atajar el acto, pero la cuestión de la contención no se hizo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas... Vamos a tocar el tema, ¿verdad? ¿Cómo actuar en esos casos? Perfecto. Pastor, para mí es algo también muy significativo, y bueno, algo que ocurre día a día. Todas las personas que son padres y tienen criaturas de varias edades en la escuela, y hoy en día uno de los temas más fuertes es la cuestión del bullying, ¿verdad? Entonces, ya que tocaste un tema, quería abordar también y no dejar pasar esta oportunidad y preguntarte de qué manera uno le puede ayudar a su hijo, a su hija, ¿verdad? Ese grave problema del bullying que hoy en nuestra época era normal y tal vez era diferente. No sé qué cambió, pastor, de aquel tiempo de
los 90 a los 2020, en el sentido de la importancia de que el padre, yo veía a mis padres eran muy presentes. Hoy tal vez, como dijiste, el problema social de las familias disfuncionales, ¿verdad? Yo voy a hablar personalmente, en mi caso, mi hija mayor, ella es fruto de una relación extramatrimonial que fue antes que yo tenga una pareja estable, y con ella tenemos nosotros este problema, ¿verdad? Que a veces uno quiere enseñarle las mejores cosas, pero tal vez el no estar presente día a día, como estoy en el caso de mis hijos, que son ya de mi pareja actual, donde ellos desde que nacieron estuvieron a mi lado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas hace que hoy la sociedad tenga este tipo de conductas de los adolescentes que causan tanto problema, ¿verdad? Tal vez no se haya escrito nada respecto al tema, pero esta zona del país, Ciudad del Este, Hernandarias, Franco, presenta una problemática social que alguna vez se tiene que abordar. El fenómeno de la construcción de la represa trajo a esta zona aproximadamente 22.000 hombres para construir la represa. En su apogeo, en el tiempo más fuerte, entre los años 75, 85, esa cantidad de hombres existía acá. Que eran hombres que dejaron su familia en Caguazú, Coronel Oviedo, Asunción, Fernando de la Mora, etcétera, etcétera, y vinieron a vivir entre semana a esta ciudad, o a estas 3 ciudades. ¿Por qué? Porque trabajaban en la represa. Y se formó un fenómeno social de familias disfuncionales. Tocaste el tema de familias disfuncionales, donde el hombre tenía una familia legalmente constituida en otra ciudad y aquí tenía una familia paralela. Fruto de esa familia paralela nacieron los hijos, sí, ¿verdad? Y resulta que eso creó una generación con una paternidad fallida, le llamo yo. No van a encontrar en ningún libro, no sé, alguien se animó a escribir, yo lastimosamente no profundicé en el tema, pero hay una paternidad fallida en esta sociedad alto paranaense. Y a lo mejor hoy es primera vez, no creo que sea el que descubrió América, pero primera vez que se aborda públicamente este tema. Sí. Fui docente, enseñé en los colegios, vi ese fenómeno en los colegios, ¿verdad? Padres de una posición social o profesional muy alta, ¿verdad? Que se unieron con personas, con mujeres de un nivel social y cultural diferente, ¿verdad? Entonces, esa disfuncionalidad se generó en ese niño que fue creciendo. ¿Quién es lo que es mi papá? ¿Verdad? Y ahí vienen unos problemas de conducta impresionantes. Eso por un lado. Por otro lado, el domingo estuve dando una charla al terminar el campamento de niños que hizo nuestra iglesia. Y estaba hablando justamente de la problemática actual. Cuando fui docente, yo enseñé entre los años 2008 al 2013 de forma continuada y después volví en el 2016, pero ya muy esporádicamente. Pero esos 5 años he aprendido muchas cosas con relación a nuestra sociedad hernandariense, ¿verdad? Primero, el problema social que acabo de comentar. Segundo, los valores han cambiado, tremendamente han cambiado. No quiero usar una frase muy gastada, pero sí uso, que es cuando yo era joven, ¿verdad? Por decir la grosería, decíamos solamente los varones. Sí. Hoy no sé si ustedes perciben que las nenas, 12, 13, 10, 11, 12 años, dicen groserías. Y es algo normal. En el tiempo que yo era joven, en el otro caso, la pornografía estaba guardada, estaba encerrada. Sí. Yo soy de Asunción y las revistas pornográficas venían en un sobre negro en las revisterías de la calle Palma. Uh-huh. O sea, no estaban expuestas. Hoy uno no busca, aparece en el celular. Sí. Automáticamente, al ser varón, ya tiran, y según me explicaron algunos entendidos en la materia, es por todo lo que implica ya hoy la tecnología, que eso aparece automáticamente. Pero seguimos hablando después del tema.
Hablando de bullying, eh, me preguntabas qué pasó con la sociedad, qué cambió tanto del 90 al año 2000, 2020 que estamos viviendo, ¿verdad? Decía, el tema del sistema de valores en el hogar, ¿verdad? ¿Qué estamos transmitiendo los padres? ¿Qué estamos transmitiendo los abuelos? Cambió aquel concepto de que el paraguayo era hospitalario, el paraguayo era amable, el paraguayo era honesto, ¿verdad? Entonces los malos ejemplos se sobrepusieron a los buenos ejemplos. Escuchamos violencia en las radios, la pelea entre los políticos, disculpa, soy político, pero, No, pero es una realidad, es denigrar, es machacar, es destruir. Entonces, nuestros niños, nuestros adolescentes ven lo mismo. ¿Y qué hacen en el colegio? ¿Qué hacen en el grupo de amigos que tienen? Sencillamente repiten lo que ellos están viendo en la sociedad. Eso fue lo que ocurrió y sigue ocurriendo, ¿verdad? Y cualquier cosa se resuelve con la ofensa, con el insulto, con la denigración. No importa, sean hombres, sean mujeres. Es una cuestión de todos contra todos, destruir y no construir, ¿verdad? Qué diferente hubiese sido nuestro país si los mensajes que normalmente se lanzan en la radio valorizan lo bueno que tiene nuestra nación, lo bueno que tiene nuestra ciudad, lo bueno que tiene la familia paraguaya todavía, ¿verdad? Más allá de todos los problemas que tenemos. Y bueno, eso de alguna manera también ayuda al estado, a la conmoción emocional que hoy tenemos, ¿verdad? Un sentido de desesperanza, a dónde vamos, qué va a ser el futuro, así no vale la pena. Pero no solamente a nivel Paraguay, sino estamos hablando a nivel mundial, si queremos, ¿verdad? Europa hoy día no es un lugar para vivir. Estados Unidos está pasando lo mismo, especialmente la zona oeste de Estados Unidos, todo lo que es California y todo. El consumo de drogas ha aumentado de una manera impresionante. Las drogas no perdonan clases sociales, no perdonan nivel intelectual, no perdona clase económica. Ataca todos los niveles de la familia. Creo que la droga está haciendo estrago en todos los niveles de la sociedad. La droga, sumado a eso la pornografía, niños de 8, 9, 10 años consumiendo pornografía. Entonces, algo está mal, algo tenemos que hacer. Pastor, sobre el punto del tema de la droga. Yo te quiero contar la historia de un amigo, ¿verdad? Y justamente como parte de la clase política granadaria, siempre trató de pelear por cuestiones de lo que es la salud mental y de qué manera nosotros le ayudamos a la gente. Por respeto a él no voy a decir el nombre de la persona, pero este amigo me contó, ¿verdad? Él es músico, es un muchacho trabajador, tiene un hermano que infelizmente cayó en la droga y cayó mal, ¿verdad? Y llegó un día a su casa y su hermano le estaba con un cuchillo apurando a su mamá que quería que le dé plata para comprar no sé qué droga usaba, ¿verdad? Y me dice él, David, imagínate que yo tenga que reaccionar y matarle a mi hermano para defenderle a mi mamá y todo lo que eso conlleva en el problema dentro de la casa. El problema de la droga no es solamente la persona que consume, sino que todo lo que sufre la familia, ¿verdad? El entorno familiar. ¿Cómo nosotros le ayudamos a esa gente? Siempre hablé de eso, de la importancia de repente de que por medio del Ministerio de Salud, ayer estuvo el director de la 10ª y le abordé el tema, ¿verdad? De qué manera el Ministerio de Salud le ayuda con la contención, con todos los problemas de estrés que uno vive y todas estas cosas que afectan también al cuerpo, ¿verdad? Al final de cuentas. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas que ocurren, a veces de repente no hay ayuda. ¿A quién le ayuda a la familia que está pasando por ese momento, ¿verdad? Entonces, no es solamente el adicto, sino que todo lo que conlleva el problema social que acarrea para la familia, y eso se expande, ¿verdad? Bueno, saliéndonos un poco del tema que empezamos abordando, sí, pero también es parte de las crisis de ansiedad, de la depresión y todo eso, porque es innegable, el adicto, sea al alcohol, sea a cualquier tipo de drogas, tiene sus subidas y bajadas. Cuando está en un estado consciente,
Está lo que yo le llamo la depresión post-trago o post-droga, ¿verdad? Cuando toma conciencia, vuelve a la realidad y en esa situación, ¿qué es mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Verdad? Pero en ese estado de alcoholismo, de droga, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa persona? Y afecta a toda la familia, así como decís. Tuve la oportunidad de ser el director de un centro de rehabilitación en Ciudad del Este en el año 2000, 2001, 2 años. Pudimos sostener ese lugar. Sostener, digo, en el sentido, no solamente es sostenimiento económico, es el equipo humano que tiene que estar en ese lugar. Y es un trabajo, disculpen el término, pero es un trabajo frustrante, porque pareciera que estás yendo bien, bien, bien con una persona, con un adicto, y en un descuido esa persona se vuelve para atrás. Y la familia está con expectativa, como vos decís, la familia dice, tiene esperanza, por fin mi hijo, por fin mi esposo está saliendo de este problema y pum. Y en el caso que tuvimos, ¿verdad? Había un pastor encargado de la obra, un ex adicto, que tuvo 7 años de abstinencia. Ya, vamos a decir, fue reconocido como una persona libre de la droga. Y la presión del lugar fue tan fuerte que este hombre se volvió atrás. Qué bárbaro. Y una noche desapareció con uno de los internos para llenarse las venas de droga, ¿verdad? Y fue un tema muy, muy duro para la sociedad, ¿verdad? La iglesia y todo eso. Pasamos un momento bastante difícil. Pastor, y sobre justamente el tema que tenemos que tocar y que por el hecho de tu condición de pastor, ¿qué tan importante es la fe dentro de todo este flagelo social? Yo creo, ¿verdad? Y a veces tuve algunos problemas con colegas, en la concepción trina que la Biblia habla del ser humano. En Primera Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, él habla de que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando hay una concepción binaria, cuerpo y alma. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado el espíritu, que es la parte, vamos a decir, intangible, inerte del ser humano, no inerte, sino intangible del ser humano, estamos funcionando en un 66%. O sea, sí. Si decimos que somos trinos, 33, 33 y 33%. O sea, 1/3 de mi ser no funciona correctamente o no está en actividad cuando yo considero que no soy espiritual. Entonces, una persona que tiene una estructura espiritual, más allá de la religión que profese, eso es aparte, ¿verdad? Esos son los dogmas, los credos y todas esas cosas. Pero una persona que tenga la conciencia de un ser superior que le guía, en este caso nosotros como cristianos, creemos que Jesús es el que sostiene nuestra vida, ¿verdad? Y hay varios pasajes bíblicos que así lo afirman. Pero la estructura espiritual es fundamental para que una persona pueda superar esos problemas emocionales que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si consideramos al cuerpo, el cuerpo pide todo lo que necesita. Tenés frío, te cubrís, tenés hambre, comés, ¿verdad? Tenés calor, te soplás, te bañás. Eso pide el cuerpo. ¿El alma qué es? El alma está compuesto por emociones, sentimientos y voluntades, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos. Entonces, el alma más responde a las necesidades corporales, carnales, por decir así. Sí. Y la persona que sí tiene activado su espíritu, ese espíritu responde a una serie de, vamos a decir, principios espirituales que rigen su vida basado, en nuestro caso, para la Biblia, a lo mejor otro el Corán o cosas así, ¿verdad? O sus libros sagrados. Pero fundamentalmente creer en un Dios, en un ser superior, le da a la persona una fortaleza única. Yo digo única porque, o si no, no hay caso, si no somos un poquitito más altos que los animales. El resto, porque el animal se mueve por instinto, decimos el instinto animal. Nosotros nos movemos por pulsiones. Son
nuestras hormonas que determinan y las pulsiones que nos llevan a hacer determinados actos. Los psicólogos decimos, dentro de cada ser humano hay un asesino. Que te pongan a prueba, que te toquen tu hijo, que le toquen a tu esposa. Claro. ¿Cómo vamos a reaccionar? No sabemos. Sí. Pero cuando yo tengo una estructura espiritual, yo puedo contener esa furia que surge en mi alma. Bueno, no fuimos un poquitito del tema, pero está por ahí. No, pero totalmente, pastor. Realmente este tema de la... vos sabés, pastor, me acompañaste en este último momento con papá, ¿verdad? Y hablé con varios doctores, me decían, impresionante es la fortaleza y cuánto tiempo él estuvo firme peleando, y era la fe, ¿verdad? La fe era lo que a él le daba esa esperanza de que se iba a sanar, y eso hizo que él esté mucho más tiempo con nosotros, ¿verdad? Siempre nos dijeron los doctores, una vez que él se entrega, le lleva. Y papá estuvo luchando mucho tiempo y realmente estuvo más de lo normal con nosotros por la fe que le tenía a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo con el tema de lo que estabas hablando. Mira, pastor, si vos tenés algún mensaje que vos le quieras dar a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Algo que de repente le pueda ser de utilidad de todo lo que hablamos de la ansiedad, del tema de la depresión y justamente el caso más crítico que el caso del suicidio, ¿verdad? Entonces, es un mensaje que vos le puedas transmitir a las personas que nos están viendo para que de repente puedan ayudar a las personas que tanto aman. Quiero dejar específicamente 4 consejos, Sí. ¿verdad? Especialmente con personas que están en cuadros depresivos, ansiedad profunda o algo así. Y escuchamos ya o vimos esas señales que nombré anteriormente. Primero, mantener un contacto frecuente con la persona, ¿verdad? No dejarle nomás, él está mal, no dejarle abandonado, sin invadir su espacio, pero sí un acompañamiento bien cercano, controlando su conducta, sus palabras y todas esas cosas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el que mencionó tan siquiera, que pasó por su mente el querer quitarse la vida o autoeliminarse, va a hacerlo en algún momento, va a intentar en algún momento. Entonces, esa es una señal. Hay que involucrar a la familia, en segundo lugar, a una red de ayuda, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia tenemos algo que llamamos grupos pequeños de oración, que son grupos de apoyo fuera de la iglesia, ¿verdad? En distintas casas de la ciudad se hacen reuniones donde se comparte la Biblia, se ora por las necesidades de las personas. Ese es un grupo de apoyo para este tipo de situaciones. Romper ese paradigma que se tiene. Yo no estoy loco para irme al psicólogo. Ese es el primer. Nosotros los psicólogos no tratamos las enfermedades mentales, tratamos los trastornos de personalidad. Y yo en mi caso, como pastor, consejero y psicólogo, ¿verdad?, uso lo que le llamo cristoterapia, ¿verdad? Uso las herramientas de la psicología para que la persona pueda tener eso que hablamos anteriormente, la estructura, la fortaleza espiritual, ¿verdad? Y por último, coordinar con algunas personas que tienen la gracia, tienen la facilidad de escuchar, ni siquiera hablar. Me pasó muchas veces en el consultorio o en la oficina pastoral que llega una persona y habla, y yo no dije ni hola. Y se levanta y dice, me voy tan liviano de este lugar, ya tiró todo lo que tenía que tirar. Eso se llama catarsis, ¿verdad? La capacidad de escuchar. Hoy nuestra sociedad no sabe escuchar. No tenemos tiempo para escuchar. Hay mucho ruido en la sociedad, pero no escuchamos lo que tenemos que... No le escuchamos a la gente lo que la gente necesita hablar. Por eso hay que saber oír en este tiempo, saber escuchar, ¿está? Entonces, no dejar sola a la persona, mantener contacto con una persona de confianza dentro de la familia, del amigo, lo que sea. Y hay un teléfono aquí en Paraguay de salud mental que es el 141 para casos de emergencia. No sabía. Sí, el 141 de cualquier celular. Llamar para casos de ayuda. Tipo vos llamás y te atiende alguien, vos podés descargar. O hablar, descargarte y tienen su procedimiento de cómo ayudar. Así que estamos a las órdenes, David, y todos los que hoy nos están viendo. Queremos ser un brazo de ayuda. No
no somos una entidad religiosa, aunque nos tildan de eso, somos una entidad espiritual que quiere ayudar a la gente a superar sus problemas. Y así, pastor, como te había hablado, el objetivo de este programa, de este podcast, como le llaman hoy a este sistema de comunicación, ¿verdad? Un nuevo estilo de hablar con la gente, que la gente pueda escuchar ciertos mensajes, es generar contenido que le pueda servir a la gente. Entonces, ese es el objetivo del trabajo que hacemos con los amigos, ¿verdad? Entonces, queremos que la gente pueda tener un canal donde uno pueda escuchar opiniones o consejos de personas que entienden para poder resolver problemas que tenemos día a día en la sociedad. Pastor, gracias por acompañarnos en este episodio. Me encantaría seguir conversando contigo de otros temas que son fundamentales para nuestra sociedad, ¿verdad? Y a vos que nos estás mirando, agradecerte por acompañarnos, para hablar un poco de este gran problema que es la salud mental, ¿verdad? Que también es salud, ¿verdad, pastor? Entonces, sí, a la gente que necesita algo, que recurra al amigo, que no tenga vergüenza, no tenga miedo de manifestar su problema. Que hay mucha gente que le quiere y mucha gente que le puede ayudar a salir de esa situación. Así mismo. Le agradecemos por estar acompañándonos y nos vemos la próxima.